Hola, buenos días. Mi nombre es Viviana Centeno y vamos a estar hablando de algunas técnicas de biología molecular que en la actualidad se utilizan para el diagnóstico clínico de enfermedades en general, y vamos a hacer hincapié en algunas técnicas de biología molecular que se emplean hoy para el diagnóstico de patologías orales. El título dice Introducción a técnicas de biología molecular, porque justamente eh, la biología molecular, ya la vamos a definir, es una ciencia, una disciplina que ha crecido, sobre todo en los últimos años, de manera exponencial y se ha tornado muy compleja. Por lo tanto, lo que vamos a discutir en esta clase, o más bien les voy a contar en esta clase, es simplemente una breve introducción con el objetivo de describirles de la manera más sencilla posible algunas técnicas de biología molecular, para que vaya sonando y comprendiendo que en la nueva medicina, en la nueva odontología personalizada, que es, digamos, de lo que se habla para los próximos años, personalizada o individualizada, este tipo de técnicas van a tornarse en el uso habitual de la práctica clínica. Con lo cual, como odontólogos, futuros odontólogos de aquí a unos años, es importante que las conozcan. Bueno, em, para comenzar, vamos a definir de qué estamos hablando de biología molecular. Y entonces vamos a decir que la biología molecular es una disciplina científica que estudia los procesos biológicos, como su nombre lo indica, a nivel molecular, desde el punto de vista molecular, y se enfoca principalmente en la estructura, en la función y en la interacción de moléculas que son esenciales para la vida, como los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN, y también en su interacción con las proteínas, que son las moléculas que verdaderamente ejecutan la información que está codificada en el ADN. Y lo que están viendo aquí es el dogma central de la biología molecular, donde estas moléculas que están planteadas acá, ADN, ARN y proteína, la interacción entre ellas es que la información contenida en el ADN es transcripto o decodificado en una molécula que actúa como intérprete de, del mensaje contenido en la ADN, y que finalmente ese ARN, el ARN mensajero, va a ser traducido, va a ser interpretado, y finalmente se va a construir la molécula ejecutora, que es la proteína. Evidentemente, cada una de estos procesos que están mencionados ahí, el proceso de transcripción y de traducción, son procesos que obviamente son procesos complejos y que están altamente regulados para que el dogma central de esta biología molecular se ocurra, digamos, correctamente. Nosotros vamos a hablar de, en particular, vamos a hacer hincapié en esta clase de mucho sobre la molécula del ADN y el proceso de replicación del ADN, que es el proceso en el que esta molécula que contiene toda esa información que la va a heredar a las progenie, eh, previo a al proceso de división celular, esta información tiene que ser duplicada o replicada para que exactas copias
y fidedignas copias de las moléculas de ADN materno sean enviadas a cada una de las células hijas de su linaje. Em, ¿Y por qué, digamos, vamos a hablar mucho de este proceso? Porque, digamos, las técnicas que les voy a mencionar están basadas básicamente en este proceso de replicación del agua. Entonces vamos a un poco a hablar de las, después voy a volver a la diapositiva de recién, em, pero tenemos presentadas aquí cuáles son las moléculas de las que vamos a estar hablando. El ácido desoxirribonucleico, esa cadena bicatenaria constituida por dos cadenas polinucleotídicas que se entrelazan entre sí, constituyendo una doble hélice, donde digamos, los peldaños de esa doble hélice son la unión de estos nucleótidos, que son la base de estas estructuras polinucleotídicas, y el enfrentamiento de de las bases nitrogenadas que constituyen a esos nucleótidos, unidas mediante uniones puente hidrógeno, estabiliza a esa doble cadena, que es ni más ni menos que la secuencia de genes. eh, no, no simplemente la secuencia de genes, sino la secuencia de genes y de toda la información no codificable o no codificante que a su vez va a regular la expresión de esos genes. Vamos a hablar también de un tipo particular del ARN, que es el ARN mensajero, sin olvidar a los otros ARN que intervienen en el proceso de síntesis o traducción de la proteína, como es el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, pero no quedarnos con que los ARN mensajero, transferencia y ribosomal son los únicos tipos de ARN que vamos a encontrar. También vamos a hablar de micro ARN, que son secuencias cortas de ARN con características del mismo tipo del ARN, es decir, monocatenario, pero que actúan no en el proceso de síntesis de la proteína, sino más bien regulando la expresión de estos ARN que son, digamos, codificantes, por decirlo de alguna manera. Este material que es heredable, que estábamos diciendo recién, el ADN, va a tener que ser duplicado previo a que la célula se divida durante el proceso de la mitosis. Este esquema que tenemos aquí es el esquema del ciclo celular, que seguramente ustedes lo han visto con detalle en la biología. Y entonces este ciclo celular lo podemos dividir en dos fases principales, la fase de división o mitosis y la fase de no división o de preparación para esa mitosis o interfase que transcurre con esta fase G1, S y G2, y es justamente en la fase S de la interfase donde ocurre el proceso de duplicación del ADN para que cuando ocurra la división celular o mitosis, ese ADN se encuentre duplicado para que cada una de las copias vaya a parar a las células hijas. Decir aquí también que el ADN no solamente contiene el material que se va a heredar, sino también un conjunto de información que regula cuál es la cantidad de ADN que va a ser heredada. Entonces, un poco vamos a repasar cómo ocurre este proceso replicativo. Y digo repasar porque
justamente ya lo han visto en otras materias, pero necesito refrescarlo para ir tomando algunos puntos que son necesarios para lo que sigue después. Entonces, este proceso de replicación consiste en, primero, la interacción de la hebra, de la doble hebra con una enzima, que es la helicasa encargada de romper esas uniones puente hidrógeno que describíamos recién y que permite, digamos, abrir lo que se llama la horquilla de replicación o el bucle de la replicación, la burbuja de replicación, y este ADN monocatenario es estabilizado por estas otras proteínas que se unen a cada una de las hebras separadas y de alguna manera estabilizan que no vuelvan a unir. Se establecen entonces dos cadenas, una que va a actuar como cadena donde la síntesis va a ser continua y la otra donde la síntesis va a ser de fragmentos que reciben el nombre de fragmentos de Okazaki. Y una vez que estas cadenas están separadas, comienza la enzima, la polimerasa, que es la ADN polimerasa, que es la responsable de la síntesis de la nueva cadena, que no puede actuar por sí sola, depende de la síntesis previa de un oligonucleótido cebador o primer, que es sintetizado por una enzima dependiente de ARN, que recibe el nombre de primasa, que se une, digamos, genera estos oligonucleótidos iniciadores o cebadores que permiten que la polimerasa pueda polimerizar en el sentido 5', 3'. Entonces, eh, todo esto, digamos, la polimerasa actúa de manera continua dentro de esta burbuja de replicación y se sintetiza una nueva cadena de ADN. Entonces, si revisamos cada uno de los pasos que hemos visto recién, vamos a ver que al comienzo la helicasa junto con la topoisomerasa dan lugar a lo que se conoce como la fase 1 de la replicación, que vendría a ser la separación, la ruptura por hidrólisis de estos, la ruptura de estos enlaces puente hidrógeno, que mantienen separada a estas dos cadenas, y es la fase 1 de desnaturalización, por llamarlo de alguna manera, o separación de la hebra de ADN catalizado por la helicasa y por la topoisomerasa. En la fase 2 va a intervenir esta enzima, que es la primasa, que va a sintetizar estos oligonucleótidos o cebadores, y va a constituir la hibridación de estos oligonucleótidos o cebadores al inicio de donde va a comenzar a polimerizarse esta cadena de ADN, para dar lugar después a la polimerización. Un punto que tenemos que tener en cuenta aquí es que en este punto, después que estos cebadores se han alineado con las hebras de ADN, la polimerasa se va a encontrar con dos tipos de cadenas. Una cadena que esté en el sentido correcto de lectura de la polimerasa, en sentido 3', 5', y otra cadena en la que el sentido de lectura en la que se encuentre la polimerasa sea el opuesto, es decir, el sentido 5', 3'. En aquella cadena, perdón, donde se encuentre con el sentido correcto de lectura, es decir, 3', 5', la polimerasa entonces va a comenzar a actuar, a polimerizar, introduciendo cada uno de los nucleótidos trifosforados, desoxinucleótidos trifosforados o nucleótidos, en forma complementaria a la cadena en la que va interpretando. Es decir, a partir del cebador, que recordemos que la polimerasa no puede actuar sola, va a polimerizar en sentido
5', 3', a partir de lo que va leyendo en sentido 3', 5'. En la cadena en la que se encuentre con el sentido de lectura inverso, lo va a hacer de a fragmentos, que son los fragmentos que se conocen como fragmentos de Okazaki. Esto entonces, para que esta polimerasa, esta enzima, al igual que las otras, puedan actuar de manera correcta, y polimerizar, evidentemente van a necesitar un medio adecuado, que es el medio celular, donde el pH es el correcto, la temperatura es la correcta para la actividad de la ADN polimerasa intracelular, la presencia de los cofactores enzimáticos necesarios para que esta polimerasa pueda actuar. Y todo esto ocurre a nivel intracelular. Y yo todo esto se los estoy remarcando para remarcar entonces las tres fases principales del proceso replicativo, que son la fase 1, separación, la fase 2, de hibridación de estos oligonucleótidos o cebadores, y la fase 3, de polimerización o síntesis, donde la polimerasa va a ir leyendo y colocando los desoxinucleótidos trifosforados en el sentido complementario a lo que va leyendo. Teniendo en cuenta estos factores, podríamos decir, bueno, en ausencia, o sea, esto podría ocurrir in vitro sin la presencia de estas enzimas topoisomerasas y sí teniendo en cuenta la presencia del medio adecuado, la presencia de la polimerasa, la presencia de los DNTPs y la presencia de los oligonucleótidos cebadores o primers. Y también teniendo en cuenta los principios de complementariedad y de antiparalelismo, que es lo que, digamos, permite entender cómo se sintetizan las nuevas cadenas, cómo hace la polimerasa para sintetizar las nuevas cadenas. Vuelvo a repetir de manera directa, leyendo en sentido 3', 5' y sintetizando en sentido 5', 3', respetando lo que va leyendo la cadena madre, que indica qué nucleótidos están, cuál es la estructura primaria de esa cadena, leyendo qué nucleótidos están e insertando el nucleótido complementario. Y entonces, respetando estos principios de complementariedad, antiparalelismo, es como las polimerasas, en las condiciones en las que veíamos recién, donde tenga un medio adecuado de pH, temperatura, de concentración de sales, de presencia de cofactores enzimáticos, cumpliéndose todos estos procesos, podemos pensar de que este proceso de replicación podría ocurrir en vitro. Y entonces esto lo que dio lugar a los investigadores a generar esta técnica, que es la técnica madre de la biología molecular, que recibe el nombre de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, como es su sigla en inglés, ¿no? Eh, ¿En qué consiste entonces? ¿Qué es exactamente la PCR? Es un ensayo enzimático simple, sensible, que permite la amplificación de un fragmento específico de un gen de interés, es decir, de un fragmento de ADN, que uno quiere estudiar o que quiere analizar justamente con fines diagnósticos. Entonces, como lo están viendo acá, es un ensayo enzimático que ocurre in vitro,
es decir, ocurre en un tubo de ensayo, en un tubo Eppendorf, como es lo que está viendo aquí, un tubo de ensayo, donde va a tener, digamos, qué es lo que se va a colocar en el tubo de ensayo, ya lo vamos a ver con detenimiento, pero básicamente lo que estábamos diciendo recién. La enzima, la polimerasa, una polimerasa especial que va a recibir el nombre de Thermophilus aquaticus o Thermus aquaticus, una enzima que fue descubierta en una bacteria que era resistente a muy altas temperaturas, y de allí fue el nombre que recibió, Thermophilus aquaticus. Y esta enzima tiene la particularidad de que puede resistir altas temperaturas y entonces no va a dañarse su capacidad para polimerizar, aunque la coloquemos en temperaturas tan altas como puede ser 95 grados centígrados. La característica de esta PCR es que entonces lo que va a hacer es multiplicar, a lo que llamamos amplificación, la cantidad de copias de un fragmento de ADN que, como decíamos recién, es de particular interés para el investigador o para el clínico para analizar o para diagnosticar. Recordar digamos, para contarles un poco cuáles han sido, digamos, la cronología de los descubrimientos que llevaron a la técnica como la conocemos hoy. Esto fue hacia comienzos del 70, es decir, hace un par de años atrás, digamos, al comienzos de 1970, estamos hablando del siglo pasado, eh, fue descrita por primera vez por un grupo de japoneses que describieron la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, no tal como existe hoy, sino una variante donde se utilizaba otra enzima, una enzima procedente de una bacteria de Escherichia coli, más precisamente, y que utilizaba no un set de primers, es decir, un par, dos primers, sino utilizaba un solo primer y entonces, digamos, permitía la amplificación en un solo sentido. Después yo ya les voy a explicar cuál es la ventaja de utilizar un par de primers en un sentido y en el otro. Entonces, bueno, estos japoneses describieron la técnica por primera vez, 13 años después, en el año 1983, este investigador, Kari Mullis, nombra a la PCR como tal, como reacción en cadena de la polimerasa, y desarrolla la técnica tal cual como, digamos, la técnica de base que conocemos hoy como técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, Kari Mullis es como el papá de la PCR, y, digamos, un par de años después, con, digamos, mayores avances, digamos, perfeccionando la técnica, la PCR fue reconocida y en el año 1989 fue reconocido como el mejor desarrollo científico del año, y a la enzima, a la Taq polimerasa, como la molécula de ese año. 10 años después, prácticamente, que Kari Mullis, digamos, le dio origen a la técnica, fue galardonado con el Premio Nobel en Química por su trabajo, y, digamos, a partir de ahí es como que la técnica recibió mucho renombre. Si comparamos, como intentaba hacer yo hace un rato, la técnica de replicación del ADN con la reacción en cadena de la polimerasa, lo primero que vamos a decir, como les decía recién, es que la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica que opera in vitro versus la replicación del ADN, que es una técnica que ocurre, no es una técnica, es un proceso que ocurre en nuestras células in vivo. Y por lo tanto la PCR in vitro
vitro resembla lo que ocurre en vivo en nuestras células. Entonces, al ser in vitro, ocurre en un tubo de ensayo. La enzima que se utiliza, como les decía recién, es la Thermophilus aquaticus o Thermus aquaticus, conocida mejor como TAC polimerasa, digamos, la TAC polimerasa cumple la misma función, no exactamente en las mismas condiciones que la ADN polimerasa celular. La ADN polimerasa son un conjunto, no es una sola enzima las que tenemos en los organismos eucariotes. Hay descritas 3 o 4 ADN polimerasas con actividad endonucleasa y exonucleasa. En los organismos procariontes o procariotes se los reconoce como las ADN polimerasas de tipo alfa, beta y gamma, y en los eucariotas se los designa con los números 1, 2, 3 y 4. En el proceso de replicación del ADN se utilizan oligonucleótidos, es decir, secuencias de ADN que son dependientes de esta enzima ARN que utilizan, que sintetiza estos cebadores o primers, en tanto que la PCR utiliza también estos oligonucleótidos que son de ADN. El proceso de replicación de ADN es un proceso continuo, a diferencia de la PCR que ocurre por ciclos. Ya vamos a ver en cuántos ciclos esto ocurre. La amplificación o la multiplicación de la hebra de ADN es lineal, es decir, la amplificación ocurre en un sentido, en tanto la multiplicación, la amplificación en la PCR es exponencial, justamente por la presencia de ciclos. Y la replicación del ADN es un proceso de regulación complejo porque intervienen muchas enzimas que operan para que este proceso tenga lugar, en tanto que la regulación de la PCR al ocurrir in vitro es un proceso que tiene una regulación muy simple. Entonces, ¿cuáles son los reactivos que forman parte de la mezcla de reacción que dijimos que ocurre in vitro en un tubo de ensayo o en un tubo de este tipo, en un tubo Eppendorf, que es lo que vamos a colocar en un termociclador? Bueno, lo primero es la enzima, la TAC polimerasa o la Thermus aquaticus, que es la que va a ejecutar el trabajo de polimerización del fragmento de interés. Vamos a utilizar, obviamente, va a utilizar una molécula de ADN como molde para poder leer sobre esa molécula de ADN molde y amplificar la cadena en sentido 5', 3', sobre la cadena de ADN molde. Evidentemente, esta enzima va a utilizar estos desoxinucleótidos trifosforados para agregar, polimerizar sobre esta hebra de ADN molde los 4, ¿no? Estamos hablando de adenina trifosforada, timina trifosforada, citosina trifosforada y guanina trifosforada. Entonces, con estos desoxinucleótidos trifosforados, utilizando como molde de DNA, el ADN de interés, la enzima TAC polimerasa va a ir leyendo y polimerizando, agregando cada uno de estos desoxinucleótidos trifosforados. Para comenzar, lo que va a señalar el lugar a donde va a comenzar la polimerización va a ser indicada por estos primers o cebadores, que son oligonucleótidos, es decir, fragmentos de ADN de no más de 20 pares de bases, entre 6 y 20 pares de bases, normalmente alrededor de 20 pares de bases.
Y van a señalar, va a existir un primer o cebador o oligonucleótido que señale el comienzo de la cadena en un sentido y en el otro lo vamos a ver. Y también como digamos, cofactores presentes para que la TAC polimerasa pueda funcionar, el cloruro de magnesio, que va a permitir que la TAC polimerasa se encuentre en su conformación óptima y pueda actuar. También va a hacer falta un buffer, es decir, una solución en el que tanto la enzima, el cofactor de la enzima, los cebadores o oligonucleótidos, los nucleótidos trifosforados y el ADN que actúa como molde, encuentren el medio óptimo de concentración de sales, de pH, para que toda la reacción pueda tener lugar en condiciones óptimas. Y el último factor es la temperatura, para que cada uno de los pasos del proceso de replicación in vitro que va a ocurrir, que es la PCR, pueda replicarse en cada fase. Entonces, este calor o temperatura, que va a ser diferente dependiendo cada una de las fases, va a ocurrir en este equipo que recibe el nombre de termociclador o ciclador térmico, y con este nombre supongo que pueden imaginarse cuál es la función. Es decir, es un aparato que tiene una platina de un material especial que puede mantener la temperatura de los tubos que se colocan donde transcurre la reacción. Este, entonces son como gradillitas, eh, eh, digamos, como huequitos, es una placa que tiene como huequitos, y en cada uno de esos huequitos se colocan los tubos que tienen esta mezcla de reacción que les indicaba recién, y el aparato, digamos, se configura de manera tal de que se puedan repetir ciclos térmicos de temperaturas. Estas temperaturas van a corresponder a cada una de las fases de esta PCR, eh, y el aparato entonces lo que permite es no solamente mantener la temperatura, sino hacer un cambio rápido de las temperaturas que van a variar desde los 95 grados, eh, de los 65 y los 72 grados. Entonces va a ir variando, y esta placa que les decía permite no solamente mantener el tiempo que se estipula para que la reacción ocurra, sino que permite hacer los cambios de temperatura en forma rápida, y para que llegue a todo el volumen de la muestra que se carga. Entonces, el equipo se denomina termociclador o ciclador térmico porque justamente va a ciclar las temperaturas en los tiempos y en la temperatura que uno le indique al equipo. Entonces, ¿cuáles son esas etapas de PCR y las temperaturas? Entonces, el método de la PCR o de la reacción en cadena de la polimerasa se basa en la repetición cíclica. Normalmente suelen ser entre 25 y 40 ciclos repetidos, en los que transcurren las tres etapas que señalamos, que son la fase 1 de separación de las cadenas o desnaturalización, que ocurre a aproximadamente entre 94 y 95 grados centígrados, eh, y que está durante aproximadamente 30 a 45 segundos. La segunda etapa de la PCR es la etapa de hibridación, o de unión de los oligos o cebadores o primers con la cadena molde.
Entonces, una vez que en la fase 1, la desnaturalización, se rompen esas uniones puente-hidrógeno, las hebras de ADN se separan y en la siguiente, en la fase de hibridación o apareamiento, los oligonucleótidos o cebadores se hibridan a estas monohebras de ADN en sentido complementario a estas hebras. Para eso estos oligonucleótidos o cebadores se preparan especialmente, se diseñan y se hacen sintetizar, y son unas hebras de aproximadamente, les decía, unos 20 nucleótidos, que van a tener una secuencia complementaria a la secuencia de ADN del fragmento de interés que nosotros queremos evaluar o analizar. Entonces, para que estos primers o cebadores que nosotros agregamos a la mezcla de reacción puedan aparearse, se setea, se configura el termociclador a una temperatura de entre 55 y 60 grados. Entonces, la segunda fase es esta fase de hibridación o apareamiento de los oligonucleótidos cebadores en forma complementaria a un sector de la cadena del ADN, que es lo que nosotros determinamos. Y va a haber un conjunto de oligonucleótidos o primers que se van a hibridar a una de las cadenas, y a esa la vamos a llamar primer directo, porque se va a unir a la cadena que se va a polimerizar en forma directa, y la otra la vamos a llamar de alguna manera retardada, porque es la que se va o reversa, más que retardada, perdón, reversa, porque es la que se va a unir en forma complementaria a la cadena opuesta. De manera que como uno de los primers o cebadores se une al inicio del fragmento que queremos iniciar, eh, a, a una de las cadenas y la otra a la cadena reversa, vamos a tener delimitado el fragmento de interés que queremos amplificar entre el primer directo o forward y el reverso que se va a unir en la cadena contraria. La tercera fase ya es la fase de polimerización, donde la ADN polimerasa aproximadamente entre 68 y 72 grados, que es a donde ocurre este proceso, esta enzima puede, a partir de esos primers, comenzar a polimerizar leyendo la estructura primaria de ese molde de ADN, sea de la cadena directa o de la cadena reversa, y a partir de ahí comenzar a agregar los nucleótidos complementarios a lo que va leyendo. Aproximadamente se estima que esta ADN polimerasa demora alrededor de 1 minuto para polimerizar 1000 pares de bases, o sea que, digamos, tiene una velocidad muy importante. Entonces, recordar que las etapas principales o las etapas de la PCR son la desnaturalización, que ocurre entre 94 y 95 grados, la hibridación o apareamiento de los oligonucleótidos, que ocurre a una temperatura de entre 55 a 60 grados, y la fase 3 de polimerización o síntesis de las nuevas hebras de ADN, que ocurre alrededor de entre 68 a 72 grados, y que entonces esto constituye un ciclo de polimerización. Cada ciclo tiene estas 3 fases y por lo tanto el termociclador se configura para que cada ciclo el termociclador esté
alrededor de 45 segundos a 94 grados más o menos, después que esté alrededor de un minuto a entre 55 y 60 grados y posteriormente otro minuto para que esté alrededor de 72 grados. Entonces, cada ciclo va a tener alrededor de 2 minutos y medio o alrededor de 3 minutos, y en cada ciclo se va a hacer una amplificación del ADN. ¿De qué depende la variación de la temperatura de desnaturalización? Va a depender obviamente de, por ejemplo, el contenido de guaninas citocinas que tengan esas ADN, porque recordemos que las uniones guaninas citocinas están mantenidas por 3 uniones puente hidrógeno, por lo tanto, si es mayor el contenido de guaninas citocinas, hay que aplicar mayor temperatura para que esas hebras de ADN se logren abrir, se logren separar, y también depende del largo del fragmento de ADN que queremos analizar. La temperatura de hibridación o de apareamiento es sumamente importante, porque si colocamos una temperatura muy baja, el apareamiento es inespecífico y lo vamos haciendo más restrictivo, más específico a medida que aumentamos la temperatura. Pero si la temperatura es muy elevada, es posible que el apareamiento no ocurra. Son todos factores que, digamos, se tienen en cuenta a la hora de diseñar la PCR que nosotros queremos realizar. Entonces, acá los estamos viendo, a 95 grados ocurre la separación de las bases, que sería en la fase 1, y a partir de ahí, en la fase 2, una vez que se separaron esas cadenas, los primers se ubican, se aparean, y a partir de esos primers se logra la extensión de la cadena. En el primer ciclo se va a establecer digamos, el primer amplicón, y a partir de ese amplicón es que se van a ir sintetizando los siguientes amplicones, es decir, las siguientes copias de ese fragmento de ADN delimitado por por la ubicación de esos primers o oligonucleótidos, y digamos, de esa manera la polimerasa va a ir sintetizando estos amplicones y generando múltiples copias del fragmento de interés que nosotros queríamos repetir. Entonces, fíjense, cada ciclo consta de la desnaturalización a 94 grados, el apareamiento o annealing a 60 grados y la extensión o polimerización a 72 grados. Esto se va repitiendo eh, eh, alrededor de entre 25 y 40 veces cada ciclo, y fíjense que se obtiene un 2 a la n, es decir, donde n es el número de copias que se obtienen al final de los 40 ciclos, y el número de amplificaciones que se obtienen realmente es exponencial. Por eso se dice que la PCR es exponencial, y lo que se obtiene, el amplicón, es justamente el fragmento de interés que nosotros queremos amplificar, que va a estar delimitado por el primer de inicio y el primer reverso, el primer directo y el primer reverso, que es desde donde se van a amplificar, y recién el fragmento de doble cadena que queda delimitado por estos dos primers es lo que se va a multiplicar en los subsiguientes ciclos, y entonces lo que nos da como objetivo el producto es lo que denominamos amplicón, que es nuestra zona de ADN de interés. ¿Cómo esto se visualiza? Este amplicón se siembra en un gel de agarosa, que es como un gel, eh, como si fuese gelatina, y un poco más firme, digamos,
que esos geles son marcados en la forma más simple, ¿no? Con un colorante que es capaz de, este colorante recibe el nombre de bromuro de tirio, es una sustancia que puede entrelazarse entre las hebras de ADN y entonces permite que cuando ese bromuro de tirio es irradiado, es expuesto a una luz ultravioleta, emite una radiación que uno lo puede visualizar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí son los plots, digamos, las imágenes del producto de amplificación, ya sea de una PCR común o de una retrotranscripción seguida de una PCR, de esto ya vamos a hablar después, pero simplemente quería mostrarles que, digamos, uno puede visualizar esto, el producto que sale de esta PCR, uno lo puede visualizar generando un gel y con una reacción, digamos, de tinción con un marcador que se entrelaza con ese ADN, uno puede visualizar la cantidad de ese ADN que ha sido marcado. Y entonces nosotros partimos de una muestra ínfima de ADN y tras la amplificación por PCR, podemos visualizar el producto amplificado. Es decir, cuando hablamos de producto amplificado, lo que quiero que entiendan es que lo que se obtienen son múltiples copias de un mismo fragmento de ADN que permite poder ser visualizado, porque si le pusiéramos bromuro de tirio a una sola hebra de ADN no podríamos visualizarlo, pero después del producto de PCR uno lo puede ver. Y esto nos permite identificar la presencia, ¿no? de esta muestra después de la amplificación. Recordar que la PCR, tal cual como la describimos recién, es lo que vemos, es el resultado final del producto de los 40 ciclos, ¿no? Cuando a veces, en algunos casos, ya la cantidad de ADN se agotó, cuando la cantidad de sustrato probablemente y de la actividad de la enzima también fue agotada. Entonces lo que vemos es el producto de amplificación final. Por lo tanto, a veces esta PCR tiene sus limitaciones. A partir de esta técnica que les acabo de describir recién, surgieron numerosas variantes a esta técnica que van a cumplir, digamos, van a suplir diferentes necesidades para el diagnóstico clínico o para la eficiencia de esa misma reacción, porque como les acababa de decir recién, la PCR común a tiempo final, tal cual como yo se las describí, tiene ciertas limitaciones y a veces puede enmascarar ciertos errores. Entonces, para hacerla o más específica o menos costosa, porque digamos, la PCR también, digamos, vamos a decir que tiene que el operador conocer, digamos, la técnica y, digamos, de alguna manera entrenarse para poder realizarla. Entonces, en algunos casos para la determinación clínica, se han desarrollado algunas variantes que son algunas más simples, otras más complejas, pero depende de cuál es el objetivo. Entonces, brevemente yo se las voy a ir describiendo. Aquí están enlistadas lo que es la PCR LAMP o PCR que se conoce como PCR en bucle o isotérmica, la Nested PCR o PCR anidada en castellano, la PCR en lo que se conoce como multiplex, o la PCR precedida de retrotranscripción, la PCR en tiempo real, PCR in situ y la secuenciación. Bueno, entonces, como les decía, se las voy a ir describiendo brevemente. La PCR isotérmica o amplificación isotérmica mediada por bucle o PCR LAMP, como se la suele conocer más
digamos, en la jerga del laboratorio normal, una PCR que se utiliza para, por ejemplo, se utiliza mucho en el diagnóstico clínico, por ejemplo, para determinar si hay algunos alimentos que están adulterados o contaminados. Es un tipo de PCR que se suele utilizar para hacer el chequeo de la viabilidad alimentaria, perdón. O se utiliza y se ha utilizado sobre todo para la detección de patógenos en enfermedades humanas, como la detección del virus COVID-19 que nos tocó hace unos años, o actualmente también se sigue, digamos, aunque llegamos la superamos a la enfermedad, en realidad el virus sigue entre nosotros y de hecho, digamos, se sigue utilizando para la detección clínica o para la detección del virus del Zika, del chikungunya, del dengue, ¿no? Eh, para la detección de patógenos en animales y plantas, cuando hay un brote de un virus que está afectando a algún animal o vegetal. Es la PCR que se denomina PCR que se realiza en el campo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no necesita digamos, no es que sea una PCR más simple, pero, digamos, puede resolverse más simplemente, no necesita un aparato, un termociclador eh, más complejo como el que veíamos hace un ratito, que cicle determinados ciclos de temperatura. Se utiliza simplemente una placa de calor que, digamos, conserve el calor para las muestras, para que se realice la reacción, pero simplemente, digamos, se setea a una sola temperatura, alrededor de entre los 60 y los 65 grados. Utiliza otra enzima, otra polimerasa, ADN polimerasa, pero es una ADN polimerasa que, digamos, eh, es más estable a esta temperatura y tiene una amplia capacidad de polimerización. De hecho, más capacidad de polimerización, es más eficiente en cuanto a la cantidad de copias que puede sintetizar. Y entonces, en poco tiempo, eh, obteniendo las muestras de ADN de distintos de hisopados o de sangre de un animal o de una muestra de tejido de algún animal o de muestras de alimentos, se obtiene la muestra y se procesa en presencia con la mezcla de reacción utilizando más cebadores. Se utilizan por lo menos alrededor de entre 4 y 6 pares de oligonucleótidos o cebadores que están dirigidos aproximadamente por lo menos a 4 secciones dentro del amplicón que se quiere obtener y más que nada utilizando esta enzima polimerasa que es sumamente activa, se obtienen múltiples copias de ADN que en presencia de un colorante permiten dar una reacción que puede medirse colorimétricamente. Entonces, con un aparato menos sofisticado, un termociclador menos sofisticado y generando una reacción colorimétrica que, digamos, los laboratorios comunes tienen detectores, aparatos que pueden detectar esta colorimetría, esta técnica puede llevarse a cabo. Entonces, se utiliza, como les decía, mucho para el diagnóstico clínico y también mucho para el diagnóstico de campo, digamos, ¿no? El otro tipo de PCR es una PCR, la Nested PCR, es otra variante de la PCR,
volvemos, es una amplificación de un fragmento determinado desde el templado de ADN, la secuencia de interés que uno quiere amplificar. En realidad esta PCR se denomina PCR anidada porque transcurre básicamente, digamos, también tiene dos sets de primers, se utilizan o cebadores, uno que va a delimitar el amplicón, digamos, va a delimitar la secuencia a amplificar completa, y otro set de primers o oligonucleótidos que se diseñan en el interior ya de esa secuencia y que entonces en la primera reacción se va a amplificar el amplicón de interés y a partir de la segunda reacción se utilizan estos otros cebadores que a su vez van a amplificar una región más pequeña dentro de la secuencia primera que se determinó, eh, y eso hace que la reacción sea más específica. Entonces lo que se va a amplificar en los siguientes ciclos de amplificación es ese sector más pequeño. Esto hace que le da mayor especificidad a la reacción de PCR porque, digamos, depende de que si el primer amplicón no fue detectado por estos primers, ya el segundo amplicón ya no es posible detectarlo. Entonces, este tipo de reacción de PCR se realiza cuando lo que se quiere aumentar es la especificidad en la detección. Es decir, cuando muchas veces lo que se quieren evitar son los falsos negativos, ¿no? Entonces, que pueden ocurrir en las reacciones de PCR. El otro tipo de variante son las PCRs a las que conocemos como PCRs multiplex, donde en la PCR tradicional se usa un set de primers o de oligonucleótidos o cebadores para obtener un amplicón en el proceso de PCR. Entonces, haríamos, si queremos, tenemos muchos genes de interés, queremos amplificar o muchos sectores de un fragmento de ADN o lo que queremos amplificar son diferentes genes y lo queremos hacer al mismo tiempo, en vez de hacerlo en reacciones diferentes como ocurriría en la PCR normal, se diseñan primers o cebadores que se utilizan todos en la misma mezcla de reacción y la reacción de PCR se realiza al mismo tiempo con todos los distintos sets de oligonucleótidos que digamos, flanquean sectores distintos de la molécula de ADN y entonces la reacción de PCR se realiza al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con esta PCR? Que evidentemente hay que poner mucha atención al diseño de los oligonucleótidos o primers para cada uno de los sectores que uno quiere amplificar, que estén distantes en la región del ADN y a su vez que todos hibriden más o menos a la misma temperatura, para que cuando uno configure la PCR lo pueda hacer exactamente a la misma temperatura, pero sí que vayan a amplificar diferentes sectores. Entonces, cuando uno hace el gel y evalúa los amplicones productos de la reacción de PCR, se va a encontrar evidentemente que en la misma reacción nos produjo amplicones de distintos tamaños, que son los que son determinados por cada uno de los sets de oligonucleótidos o cebadores que nosotros mezclamos en una misma reacción. El objetivo de esto es también, en muchos casos, se utiliza en la práctica clínica y tiene como objetivo, digamos, agilizar, ¿no? el proceso de amplificación, ¿no? Obtener en la misma PCR, digamos, los amplicones de diferentes genes o de diferentes zonas
de un mismo gen con la, digamos, intención de ampliar la información, ¿no? Y de reducir la cantidad de tiempo en el cual podemos obtener esa información. Estos multiplex no son sencillos, no son sencillos de interpretar y tampoco son sencillos de organizar, de diagramar, es decir, hay que invertir bastante tiempo en el diseño de los primers para que estos primers o cebadores realmente hibriden, no hibriden sobre sí mismos, sino que hibriden sobre el ADN que realmente, la zona del ADN que realmente queremos amplificar. Otra variante de la PCR es la RT-PCR, conocida como la sigla como RT-PCR, o PCR precedida de una retrotranscripción, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa precedida o con transcripción reversa. ¿Qué es la retrotranscripción o la transcripción reversa? La transcripción reversa es una reacción también enzimática que es llevada a cabo, catalizada por una enzima que recibe el nombre de ARN dependiente de polimerasa dependiente de ARN, es decir, que va a generar una doble cadena de ADN, pero que va a tomar como molde una hebra de ARN. Entonces, evidentemente, los primers que vamos a utilizar van a ser primers de ARN. Esta técnica se utiliza para generar, como dice aquí, a partir de ARN, generar ADN complementario a ese ARN o ADN de doble cadena, ADN copia que se llama o complementario al ARN. Y esta técnica se utiliza para analizar la expresión de un gen. Si nos remontamos al dogma central de la biología molecular, donde decía que el ADN es transcripto al ARN mensajero, justamente lo que interpreta es que cuando el ADN es transcripto a una molécula de ARN, que es la que va a ser utilizada para sintetizar una proteína, es cuando la información que está contenida en el ADN se está expresando en una molécula de ARN. O sea que una molécula, la molécula de ARN mensajero nos refleja la expresión de la información que está contenida o codificada en el ADN. Porque el ADN sabemos que contiene información codificante e información no codificante. Entonces, cuando esa información se expresa y que codifica para información que se va a traducir luego en una proteína, entonces estamos hablando de molécula de ARN mensajero. Por lo tanto, la RT-PCR es una reacción de generación de una molécula de doble cadena, a la que llamamos ADN copia o ADN complementario, que es complementario justamente a esa molécula de ARN que refleja ese ADN expresado. Entonces, en la reacción de retrotranscripción, una polimerasa dependiente de ARN va a utilizar como molde el ARN y se va a retrotranscribir ese ARN y transformarlo a una molécula de ADN. De la misma manera que hacemos con la ADN polimerasa, se van a diseñar oligonucleótidos o primers que flanqueen el inicio de la zona de ese ARN que nosotros queremos estudiar o analizar, y esta polimerasa dependiente de ARN va a generar una ADN copia que en las siguientes amplificaciones, en los siguientes ciclos, va a ser amplificado y vamos a obtener múltiples copias ya como ADN doble cadena. Bueno, el siguiente es la PCR en tiempo real. Esta variante de la PCR es una variante más eficiente también de la PCR
que, digamos, está basada en las mismas fases de la PCR, como siempre, desnaturalización o separación, hibridación y amplificación, pero va a ser llevado a cabo por una enzima especial, que ya vamos a hablar de cómo se llama, y en otro tipo de aparato que es un aparato mucho más sofisticado que el termociclador común, que simplemente es una plataforma de calor que hace los cambios de temperatura, los ciclos de temperatura en los tiempos estipulados, sino que este termociclador más complejo va a permitir valorar cómo no la amplificación a tiempo final, como ocurre en la PCR común, sino cómo esta amplificación va ocurriendo en tiempo real. De aquí su nombre de PCR en tiempo real. También este aparato más sofisticado va a utilizar una computadora que va a permitir ir siguiendo el curso de esa reacción y viendo cómo a medida que ese ADN se va polimerizando, se va construyendo una curva que permite que en tiempo real uno pueda ir valorando la cantidad de ADN que se va sintetizando. Como siempre, vamos a partir de, va a utilizar ADN molde, va a utilizar primers que sean específicos, los desoxinucleótidos trifosforados, el buffer de la reacción y la Taq polimerasa, que va a ser una Taq polimerasa especial, porque va a ser una Taq polimerasa que va a estar unida a un fluorescente, que es ese fluorescente el que va a ser detectado en cada ciclo de amplificación, y cuando el fluorescente en la nueva cadena, o sea, la Taq polimerasa va a incorporar de distintas maneras, ya lo vamos a explicar cómo, o ese fluorescente como una sustancia intercalante, o como una molécula reportadora de fluorescencia, que es lo que va a ser captado por este equipo, y entonces va a elaborar una curva de fluorescencia en función de los ciclos del curso de la reacción, y entonces en tiempo real se va a estar, a medida de que esa nueva cadena de ADN se esté sintetizando, el equipo va a ir cuantificando la cantidad de fluorescencia. Les decía que esta polimerasa puede utilizar dos marcadores que pueden, o fluorescentes, perdón, o sustancias fluorescentes, que la señal de fluorescencia es la que va a incrementarse en forma directamente proporcional a la cantidad de producto formado durante la PCR, por eso se desarrollan este tipo de curvas cuando uno grafica fluorescencia en función del número de ciclos de PCR, y este tipo de marcadores que pueden utilizar son de dos tipos, o sustancias que se intercalan, como les mostraba hace un rato, el bromuro de tidio, que se intercalan sobre las hebras de ADN que se van formando, pero en este tipo es un tipo particular, el más común de todos es la sustancia que se denomina Cyber-Green, o otro marcador o fluorescente que puede utilizar es a través de probes o sondas de hidrólisis, de las cuales la más común es la sonda Taqman. Y entonces, brevemente, acá les voy a mostrar, perdón, cómo, por ejemplo, cuando se utilizan estas sustancias que se intercalan con el ADN, estas sustancias se agregan a la polimerasa, sustancias que van a ser fluorescentes, y a medida que va ocurriendo la reacción de polimerización, estas sustancias se van intercalando y
entonces el equipo puede detectarlas como fluorescencia. En cambio, en los sistemas que utilizan TAC, estos reportadores son, digamos, como oligonucleótidos que, digamos, portan en sus dos extremos una sustancia que es reportadora, una enzima que es reportadora, fluorescente, y otra sustancia que es como inhibidora de esta reportadora. Cuando las dos sustancias están colocadas en el, digamos, en el mismo oligonucleótido, que se diseña o dentro del amplicón amplificar o muy próxima al amplicón, cuando la polimerasa comienza a polimerizar y entonces llega a este oligo, la polimerasa hidroliza a ese oligo, se libera el reportador, que ya no puede ser inhibido por el inhibidor, y entonces este reportador emite esa fluorescencia que es lo detectado por el termociclador. Entonces, de esa manera se reporta la fluorescencia, como les decía recién, y se realiza la curva. La curva que va ocurriendo a tiempo real, entonces, permite analizar la cantidad de producto del templado inicial, ¿no?, de ese ADN. A diferencia de la PCR a tiempo final, la PCR común no mide la cantidad de producto al tiempo final de la reacción, sino en el transcurso de la reacción a medida que se va formando. Cuando, digamos, lo que se toma es en esta zona, en la fase exponencial de crecimiento de la tabla. Bueno, en síntesis, las ventajas y desventajas de todas estas técnicas: la PCR es un procedimiento que es no invasivo, que es simple en el procedimiento, y es un método que es sensible en todas las variantes de las PCR, cada una con mayor sensibilidad o menor sensibilidad. Sin embargo, digamos, requiere de experiencia del operador, requiere de distintos tipos de equipamientos y el costo de los reactivos, y que en algunos casos dan falsos positivos cuando la muestra puede estar contaminada. Con lo cual, digamos, por eso las distintas variantes que yo les nombraba hace un rato, porque estas distintas variantes de las PCR es lo que, digamos, es utilizado en una situación o en la otra, dependiendo de qué es lo que uno necesita reforzar, ¿no? Si es eliminar los falsos positivos, hacerlo un poco más sensible al método, más eficiente, si necesita ahorrar reactivos y hacerlo más simple. Bueno, en función de eso, entonces, es que se van utilizando las diferentes variantes de la PCR. ¿Cuáles son las aplicaciones que utiliza esta PCR? O sea, ¿para qué se utiliza? Para detección de enfermedades infecciosas, para determinar la carga viral y la carga bacteriana, como yo les nombraba hace un rato, para hacer el diagnóstico precoz de algunas enfermedades y a su vez la recurrencia, o para hacer el seguimiento, ¿no?, de algunas patologías. En general, en algunos casos se utiliza para hacer el diagnóstico precoz, pero en aquellos casos donde se utiliza para hacer el diagnóstico precoz, esta técnica suele apoyarse o suele acompañarse de otras técnicas bioquímicas, es decir, pruebas de laboratorio como parámetros bioquímicos o, digamos,
análisis anátomo-histológicos, ¿no? También para el diagnóstico de enfermedades genéticas, muchas enfermedades genéticas, cuando ante la presencia de mutaciones o de enfermedades que han sido, enfermedades que son producidas por la presencia de una mutación, pueden ser identificadas a través de esta técnica. Para el diagnóstico prenatal de patologías, cuando se analiza el líquido amniótico, y se pueden detectar en el líquido amniótico ciertas patologías o síndromes, y se puede hacer la detección prenatal. En casos de filiación, para identificar en las pruebas de paternidad, ¿no? O en las pruebas de cuando se quiere, también en la medicina forense, cuando se quiere identificar si la procedencia de un tejido se puede asociar con una alta probabilidad perteneciente a un individuo o no. A partir también de, no quiero dejar de nombrarles, técnicas un poco más complejas, como la PCR in situ, donde la PCR, el proceso de la PCR se realiza en el interior, ya en el tejido mismo, eh, eh, o en el tejido, digamos, in vivo, evidentemente en un animal que está anestesiado, o en un animal, digamos, en el animal sin el tejido extraído, pero, digamos, en un animal post-mortem que ha sido perfundido. Eh, esta técnica se utiliza, es básicamente siguiendo el mismo protocolo, pero donde en particular los desoxinucleótidos trifosforados que se utilizan suelen estar biotinilados en algunos casos, y entonces seguida de la reacción de PCR, y cuando ese ADN nuevo fue sintetizado, después a posteriori se realiza una reacción antígeno-anticuerpo, y entonces después sí se puede obtener el tejido, o in situ también se puede analizar microscópicamente. Son técnicas que estas realmente tienen un mayor y muy delicado grado de complejidad, y son utilizadas en casos específicos para fines determinados. Y una técnica que es ampliamente utilizada, que es la secuenciación. La secuenciación del ADN es el proceso de lectura de las bases de nucleótidos de la molécula de ADN, es decir, es cuando queremos descifrar estrictamente la estructura primaria de una cadena polinucleotídica. Originalmente esta técnica de secuenciación, es una técnica que es ampliamente utilizada hoy. En sus orígenes se basó en el método descrito por un investigador denominado Sanger, y la técnica de Sanger, digamos, constaba de 3 pasos básicos, que a partir de una secuencia de DNA se hacía una amplificación por PCR, utilizando una mezcla de nucleótidos trifosforados, y con una proporción de nucleótidos trifosforados que estaban marcados con fluorescentes, perdón, y estos nucleótidos fluorescentes, a su vez, eran nucleótidos, digamos, especiales, eran unos nucleótidos que se llaman DD, o sea, D
deoxinucleótidos trifosforados, que son diferentes de los deoxinucleótidos trifosforados que normalmente se utilizan para las reacciones de PCR, y estos nucleótidos tienen alterada su estructura de manera tal que impiden que cuando se produce la polimerización, se continúe la polimerización, constituyen como una secuencia stop. Cuando se adiciona uno de estos deoxinucleótidos trifosforados, digamos, no se culmina ahí la polimerización. Entonces, cuando es incorporado uno de estos, que a su vez están marcados fluorescentemente, esto permite después que, digamos, se haga una separación, se detienen esos nucleótidos, o sea, por lo tanto, da cadenas polinucleotídicas de diferente largo, que son separadas por electroforesis, luego interpretadas cuando son irradiadas por un láser, y entonces hay una máquina que los interpreta. Originalmente Sanger hacía una radiografía, y a través de esa radiografía se iban interpretando los distintos largos de los segmentos que habían sido amplificados, y se iba interpretando la secuencia por la ubicación de cada uno de estos nucleótidos especiales. Evidentemente, con los años, esa interpretación se hace a través de equipos muy sofisticados, que son los secuenciadores de última generación, que tienen totalmente automatizada esa lectura e interpretación, y obviamente permiten que el proceso de secuenciación sea mucho más, digamos, más rápido, y que ocurra con mucha mayor eficiencia, pero están basados en el principio desarrollado por Sanger. La utilización de este tipo de secuenciadores de última generación evidentemente permitió el desarrollo del proyecto Genoma Humano, que fue desarrollado desde el año 1992 hasta el año 2003, 10 largos años, en el que se pudo identificar la secuencia completa del genoma humano, y se pudo detectar que, digamos, cuando comenzó el proyecto se calculaba que el genoma humano estaba integrado por alrededor de 100.000 genes, y al finalizar este estudio se logró identificar 30.000 genes, es decir, que se logró conocer que este genoma estaba integrado por no tantos genes, y que había muchas secuencias que contienen información no codificante, a lo que en algún momento se lo denominaba ADN chatarra, que hoy se conoce como que ese ADN no es un ADN chatarra, sino que es información, aunque no codificante, que sirve para la regulación de la expresión de estos 30.000 genes. Este proyecto Genoma Humano fue llevado por un gran número de investigadores, y que, digamos, fue todo un hallazgo que fue publicado en el año, ya les digo, 2002, 2003, se publicó en las revistas más importantes como Nature, Science, del ámbito científico, y se dio a conocer los resultados para conocer la identificación, la estructura primaria de cada uno de esos 30.000 genes. Evidentemente, esta gran base de datos que constituye el genoma humano dio lugar a un conjunto de ciencias nuevas que reciben el nombre de ómicas en general, o omics en inglés,
estas ómicas se refiere a la genómica, la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica, la fosfoproteómica, la metabolómica, que ¿qué son? Son ciencias que se ocupan del estudio de la genómica, es decir, de la base de datos que digamos, permiten, o sea, tienen la información sobre todo el genoma humano. En la transcriptómica es una base de datos que tiene toda la información sobre toda la expresión de esos genes del genoma, es decir, toda la información contenida en los transcriptos, ¿no? Que son la expresión de los genes. Y lo mismo la proteómica, que el conjunto de las bases de datos que contienen toda la información de las secuencias primarias, si bien digo, de cada una de las proteínas, ¿no? En algún momento se pensaba que cada gen codificaba para una proteína y hoy se conoce que a partir de esos 30.000 genes codifican para aproximadamente más de 2,5 millones de proteínas. O sea que evidentemente todo ese ADN que no codifica para genes está regulando la expresión de estos genes, y ahí la epigenómica tiene mucho que ver en cómo se regula la expresión de estos genes, y digamos, todo esto ha llevado a que un simple biomarcador, que vendría a ser, por ejemplo, podría ser un oncogen, como un gen que codifica para la información, para un gen que puede activar un proceso tumoral o inhibirlo. Estas moléculas que actúan como biomarcadores, el conjunto de estos biomarcadores da lo que denominan en inglés el signature, es decir, como la firma, como lo que caracteriza a una enfermedad, y esto está llevando a el análisis de todas estas características a lo que se conoce como la medicina de precisión, la medicina más individualizada y la medicina personalizada, que es algo que no escapa a la odontología y que ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Con todo esto, hacia tecnologías como la tecnología CRISP, la tecnología que se conoce como la de tecnología de edición génica, donde somos capaces de, utilizando las bases de datos de la genómica y de la transcriptómica, digamos, intervenir sobre un determinado gen que puede tener una alteración, editarlo in vitro, y volver a incluirlo en el genoma del paciente para llevar a esto que se conoce como terapia génica. Y esto que parece como muy lejano, es algo que está haciéndose y forma parte de la medicina personalizada y que en algunos lugares ya está en funcionamiento. 2 minutos antes de terminar la clase, quiero, digamos, nombrar el uso de alguna de estas técnicas de biología molecular para el diagnóstico de específicamente enfermedades orales, y es como, por ejemplo, en la enfermedad periodontal, trabajos que muestran, esto ya es una revisión, es decir, en una revisión hay un conjunto de trabajos que están, de trabajos empíricos, trabajos de campo, que muestran cómo se ha detectado para la enfermedad periodontal, para la enfermedad como la mucositis, esta enfermedad inflamatoria, para las periimplantitis, gingivitis, una serie de se ha identificado
por técnicas de biología molecular, PCR, sobre todo PCR en tiempo real, cómo se ha identificado clústeres o grupos de microorganismos que de alguna manera identifican la condición de enfermedad periodontal, y entonces sirven para, evidentemente, utilizarlo para el diagnóstico clínico, es decir, una vez que se identifican cuáles son los patógenos periodontales específicos para cada una de estas enfermedades, pueden servir para identificar digamos, en frente de identificar precozmente, ¿no? En casos, porque lo que tiene para el odontólogo es que cuando se enfrenta a una patología como la enfermedad periodontal, que es una de las patologías de mayor prevalencia dentro de las patologías odontológicas, normalmente se enfrenta a la enfermedad ya desarrollada. Entonces, es muy de mucho valor para el diagnóstico clínico poder, digamos, en el consultorio, hacer una prueba, tomar líquido crevicular, líquido gingival, y a partir de eso hacer una técnica de biología, derivarla hacia quien hace la técnica de biología molecular, que permite identificar patógenos en una fase precoz de la enfermedad, de manera que se puede aplicar el antibiótico determinado y tratar la enfermedad precozmente. También sirve para el monitoreo de la remisión de la enfermedad post-tratamiento y a veces para la identificación de individuos de alto riesgo de esa enfermedad. Vuelvo a decir que utilizar este tipo de técnicas ha permitido, y hoy por hoy, digamos, identificar, asociar los principales patógenos asociados con cada una de estas enfermedades, y se utiliza hoy ya para el diagnóstico clínico. También, por ejemplo, ¿para qué otra patología? Por ejemplo, en el caso del cáncer oral, no solamente la reacción de PCR para la identificación de nuevos marcadores específicos, marcadores de proliferación tumoral, de angiogénesis, que son dos de las características digamos, que señalan a los tumores, ¿no? Y distintas técnicas como la PCR o como el secuenciamiento de última generación u otras técnicas, ¿no?, de secuenciamiento, para no solamente la identificación de nuevos marcadores que sean específicos, sino para identificar mutaciones en individuos de alto riesgo para la enfermedad, como son, por ejemplo, la presencia de pacientes que tengan mutaciones en genes que ya son muy característicos, como los BRCA, los BRCA, y entonces al identificar la presencia de esa mutación precozmente, se puede diagnosticar la enfermedad con con mayor anticipación. El cáncer oral es una enfermedad que, digamos, justamente necesita de marcadores precoces, porque normalmente es identificada cuando la enfermedad ya está avanzada, y normalmente tiene una progresión de 5 años, y entonces, si, digamos, la enfermedad puede ser diagnosticada precozmente, hay, digamos, muchas chances de que el paciente pueda ser tratado, digamos, rápidamente, y de que de alguna manera, digamos, hacer la viabilidad de esa enfermedad, digamos, tratarla de otra manera. Y también yo les nombré hace un rato, entre los RNA, una variante de RNA son los microRNA, que son un tipo de RNA que no codifica para proteínas, pero sí codifica se encarga de la regulación de la expresión de genes
y están muy asociados con el riesgo de malignidad o de cáncer, y entonces la identificación por técnicas de biología molecular de la expresión de este tipo de RNA, de microRNA específicamente, digamos, está apoyando mucho el diagnóstico de patologías de origen oral, ¿no? De neoplasias de origen oral. Y sobre todo este tipo de estudios, digamos, sí, tienen mucha relevancia para neoplasias, perdón, para los desórdenes potencialmente malignos, para prevenirlos y evitar que se malignicen. O sea que la detección precoz y el uso de técnicas de biología molecular para la detección precoz reviste mucha relevancia en este tipo de malignidades. Y no quisiera tampoco dejar de mencionar el uso de estas técnicas para la detección de infecciones, ¿no? En la candidiasis oral, ustedes saben, o si no lo saben, se los cuento, que es una infección que es muy común, y que entonces, y en general, digamos, es pertinente para el odontólogo poder detectarla. Entonces, la detección del agente, ya sea un agente viral o un agente fúngico, eh, poder hacer un diagnóstico diferencial para justamente hacer un tratamiento, para hacer investigación epidemiológica, o no solamente para la detección, sino también para la determinación de la carga viral o de la carga fúngica. El uso de este tipo de técnicas de biología molecular es hoy utilizado en la práctica odontológica. Evidentemente, todas estas técnicas de las que les estuve hablando, sumados a los estudios clínicos, a los estudios bioquímicos de laboratorio y los estudios genéticos, eh, hablamos de que se realizan hoy, sumados a la proteómica y la patología digital, que es lo que viene, digamos, que es lo que es el futuro, y sumado a lo que es el futuro, el uso de la inteligencia artificial, evidentemente estamos hablando de un uso multimodal de muchas variables que van a permitir la identificación de patrones eh, para mejorar evidentemente el diagnóstico en el área salud. Esto va a permitir el desarrollo de nuevas técnicas más rápidas, sensibles y específicas para el diagnóstico molecular de enfermedades orales, la aplicación de estas técnicas de genómica y proteómica que permiten comprender mejor los mecanismos de la enfermedad y obviamente el desarrollo de nuevas terapias, el uso de la nanotecnología, que va a permitir el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos para el diagnóstico de enfermedades, diagnóstico y tratamiento de enfermedades orales, y la integración de la inteligencia artificial, que va a permitir analizar en grandes cantidades todos estos datos procedentes de todas estas bases que les mencionaba hace un rato, y identificar de esa manera patrones y biomarcadores que permitan favorezcan los mejores diagnósticos y tratamientos para los pacientes, llevan a a lo que les mencionaba hace un rato como medicina personalizada, individualizada o en particular medicina oral, odontología especializada, personalizada, que evidentemente es la odontología que se viene y que probablemente manejen ustedes de aquí a unos años. Bueno, sé que fue larga la clase, espero que sea de utilidad, espero haber servido como disparador de que ustedes vayan a buscar mayor información sobre esto, que se sigan informando como los futuros eh, odontólogos de odontología de precisión. Bueno, em, eh, quedo a su disposición para que en la
clase que tengamos de presentación de discusión de los trabajos científicos, podamos discutir todos estos temas y aclarar algunas dudas. Nos vemos.